Ahí sí, muchas gracias. Eh, ya, entonces vamos a partir con la P1A, que es encontrar los valores propios de B1 y B2. Para eso vamos a tener que hacer la típica de calcular el determinante de B1 menos lambda I, menos lambda por la identidad, y después lo mismo con B2. Vamos a partir con B1, que es el determinante de 2 menos lambda, 0, 0, 5 menos 8 menos lambda, 5 5 menos 10 7 menos lambda. Eh, eso, eso es igual a 2 menos lambda por menos 8 menos lambda por 7 menos lambda por, o sea, más 5. Sí, porque es menos, bueno, lo va a hacer bien, ¿verdad? El menos 5 por menos 10. ¿Hay una forma de sacar los valores propios? Yo diría que no, o no que yo recuerde. Según yo, la única manera es como sacar el polinomio característico y resolverlo. En verdad, además, estos polinomios suelen ser como no tan terribles. Muchas veces las matrices como que tienen ceros, entonces como que queda un término como, este es el caso, como acá hay puro cero, el determinante me queda de un solo término, entonces igual es como más sencillo. Pero no, no que yo sepa. Ah, esto es 2 menos lambda por eh, lambda cuadrado eh, menos esto es lambda más 8 por lambda menos 7. Eso es más 8 menos 7 más lambda menos a 56 más 50. Eso es igual a 2 menos lambda por lambda cuadrado más lambda menos 6, que es igual a 2 menos lambda, lambda menos 2, lambda más 3. Sí, pues la típica de eh, como factorizar un binomio cuadrático, como que menos 2 y 3 suman 1, multiplican menos 6, entonces ya está. Luego los valores propios de B1 son el conjunto 2, igualar la matriz a 0 y escalonarla. ¿Cómo igualar la matriz a 0? Eh, ah, Un sistema hacerla, homogéneo, hacerla de, como hacerlo por definición, eso. claro. Eh, sí, sí, también funciona. Se me Porque, había por olvidado. ejemplo, yo ayer hice eso como sin cachar mucho lo del determinante y después me dio los valores y lo puse en el polinomio y me dio que era cero, po. Sí, sí. Eh, ambos deberían funcionar, en verdad. Se me había olvidado. De hecho, funciona porque esa es la definición de los valores propios, en verdad. Como
Un número es un valor propio si existe un vector tal que A por B es igual a lambda B. Entonces sí, está bien. Ya. Ahora, buena cote. Vamos a hacerlo así para la B2, pues a ver qué pasa. Para B2. Claro. Quiero encontrar... Pero es que no, pues porque para eso necesitáis saber los vectores propios, ¿no? Es que ahí te va a despejar los valores con los que la diagonal se hace cero, po, ¿no? Ah, pero la diagonal no necesariamente tiene que ser cero, solo tiene que tener ceros. Pero no es necesario que todos sean cero. Ah, verdad. Aunque creo que todo Es lo... que yo lo hice ayer así como te No, dije sí, y me sí, dio creo los que funciona, valores. creo que funciona. A ver, probémoslo. B2 menos lambda se ve así. 5 menos 7 menos lambda 5. 5 menos 10, 8 menos lambda. Ya. Entonces tú lo que decías es que querías escalonar esta cosa como igual a Sí. cero, ¿o no? Eh, ya, para ver qué onda. Acá vamos a tener 5 menos 10, 8 menos lambda. Acá vamos a tener 0, acá vamos a tener 0. Acá solamente multiplico por menos 1 y sumé. Entonces me va a quedar 3 menos lambda. Y que me va a quedar lambda menos 3. Y acá tuve que dividir por 5 y multiplicar por 3 menos lambda. Por lambda menos 3, en verdad. Entonces acá me queda... Dividido por 5 me queda menos 2, multiplico por lambda menos 3 y me queda 6 menos 2 lambda, puede ser. Y acá si divido por 5 me queda la escoba. Este 8 menos lambda dividido en 5 por lambda menos 3. Esto me queda igual. Acá queda 0, 0. Acá queda 3 menos lambda. Acá queda 0. Acá es multiplicar por menos 2 nomás, así que no va a ser tan terrible. Y esto va a ser beta. Beta igual 8 menos lambda partido en 5 por lambda menos 3 más menos 2 por lambda menos 3. ¿Cierto? Sí. Sí. Eso es igual a... lambda menos 3 por 8 menos lambda partido en 5 menos 2, que es lambda menos 3 por menos 2 menos lambda partido en 5. Si entro el 2 me queda 8 menos 10 menos 2 menos lambda, ¿qué es? Nos queda eso. Lambda menos 3, lambda más 2 por un menos y 2 partido en 5. Ya.
Entonces, lo que tú decís es que los valores propios serían el 3 y el -2, ¿cierto? ¿Me podrías confirmar? Porque esto es cierto por lo demás. Son estos. Pero ya, perfecto. Sí, solo yo creo que esto va a funcionar siempre, solo que cuidado con dividir por cero, lo típico. Como si les queda un lambda abajo, como que en volada puede que sea mejor no probar esto. Pero sí funciona, sí debería funcionar. Porque la gracia es que cuando el determinante es cero, es que la matriz es no invertible. Y acá estamos chequeando justo lo mismo, como estamos escalonando para chequear bajo qué condiciones la matriz no es invertible. Entonces funciona bien. Así que es genial. Con lo que encontramos lo pedido y se acaba la P1. Vamos con la B. Entonces. ¿Cuáles son los vectores? No hemos encontrado los vectores todavía. Los vamos a sacar en la C. La A solo nos pedían los valores. Ya. Para la B, tenemos que demostrar que los subespacios propios de las matrices son iguales. Como para cada valor son iguales. Y hay que determinar si son o no son diagonalizables. A ver. ¿A alguien se le ocurre cómo demostrar que... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo demostrar que esos subespacios son iguales? ¿Alguna idea? Primero que tengan la misma dimensión. Sí, pero como está la parte, como la manera más, por decirlo así, más bruta, que es como resolver los dos y checar que sean iguales, ¿cierto? O sea, los cuatro subespacios, ¿verdad? Porque son cuatro, a priori. Está el que tiene B1 asociado al 2, el que tiene B1 asociado al -3, el que tiene B2 asociado al 3 y el que tiene B2 asociado al -2, ¿cierto? Son cuatro sistemas que deberíamos resolver. Y en verdad está un poco latero y como que no apetece. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño trucazo que me di cuenta cuando estaba haciendo esta pregunta. Que es el siguiente. B2 es igual a B1 más la identidad. ¿Cierto? Si se nota, si se dan cuenta es la misma matriz, pero más uno en la diagonal. ¿Cierto? Ya. Entonces, ahora que tenemos eso en mente, podemos darnos cuenta que para resolver los subespacios propios, tendríamos que escalonar primero B2 menos 2i, ¿cierto? No, más 2i primero. ¿Sí? Porque esto es como, no sé, menos 2i. Esto sería B2 más 2i es igual a B1 más i más 2i, que es igual a B1 más 3i, ¿cierto? Ya. Entonces, y fijémonos también en que B2 menos 3i es igual a B2 más i menos 3i, que es igual a, o sea, esto es B1, que es igual a B1 menos 2i. Y ahora, si se dan cuenta, esta es B1 menos 3i. Y esto es, bueno, B1 menos 2i. Ay. ¿Alguien cacha a lo que quiere llegar con esto? ¿O todavía no lo ven?
que es el mismo formado por los de la otra matriz. Sí, efectivamente. Para, ¿cómo se llama esto? Para encontrar, ya, si esto es E de -2, el espacio asociado al -2 para B2, esta va a ser la anotación porque si no es muy largo, tengo que resolver el mismo sistema que para encontrar el espacio asociado al, va, esto es para el uno, al 3 para la matriz 2. Y lo mismo con el espacio asociado. Ay, no. Esto está bien. Esto era 2. Esto era 3. 3 menos 3. 1 y mm, menos 2. Ay, ¿se entiende? Que si yo quiero encontrar. A ¿qué tengo? Tengo que los valores propios. Esto está feo. De B1 son. ¿Cuál era lo de B1? 2 y menos 3 y 2. Y los valores propios de B2 son -2 y 3. Para encontrar estos subespacios propios, tengo que resolver la misma ecuación. Y para encontrar estos dos, también tengo que resolver la misma ecuación. Eso por lo que está dado acá arriba, que es que la matriz B2 menos menos 2i es igual a B1 menos menos 3i. Entonces, la ecuación que tengo que resolver para encontrar el subespacio asociado al -2 para la B2 y al -3 para la B1 es la misma ecuación. Y lo mismo aquí, como tengo que las matrices, como la resta, como de la identidad, por el lambda, qué sé yo, como si la matraqueo un poco, para las dos matrices es igual, para los valores distintos. Pero para las dos matrices va a ser la misma matriz sistema que tengo que resolver. Por lo tanto, la respuesta del sistema también va a ser la misma, porque es el mismo sistema. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? No, 14 caritas ahí, 12 caritas. ¿Alguien no lo entiende lo que acabo de explicar? Igual es un trucazo, que probablemente no les sirva porque no les vuelvan a poner como alguna cosa de este estilo en un control. Pero la idea es que lo entiendan porque igual es un argumento, no, si bien es rebuscado, no es para nada como difícil. Es difícil de ver, pero es básico el argumento porque tengo que resolver el mismo sistema para dos matrices distintas, pero la matriz sistema es la misma. Entonces va a tener las mismas soluciones, por lo tanto va a tener los mismos subespacios propios. ¿Sí? Sí, como dice Juan, se van a generar los mismos vectores Y. Ya. Eh, si no hay más drama con eso, voy a pasar a la C, porque con esto se acaba. Eh,
La C es como encontrar los subespacios propios. Como solo tenemos que hacerlo una vez, porque van a ser las mismas respuestas, y vamos a hacerlo con B1. Ah, encontremos los valores propios, o sea, los vectores propios de B1. Y para B2 van a ser lo mismo. Eh, por parte. Ya, tengo que B1 menos más 3 primero, vamos, más 3i, en verdad. Eh, va a ser 5 0 0 5 menos 5 5 5 menos 10 10. Y esto igual a mm, eh, lo que va a hacer es intercambiar la tercera por la segunda. Ya, no, nada que ver. No, está hablando por aquí. Esto es 0 0 y estos quedan iguales. Y ahí está. Y aquí cachamos que estas dos son LI, o sea, son LD porque son una es ponderación de la otra. Entonces me queda que Z es libre, que I es igual a Z, que X es igual a Z. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar eh, que, 0, 1, 1. sí, 0, 1, 1, justamente. Esta me va a quedar como base del espacio propio de la matriz 1 asociado al valor menos. Y la otra va a ser B1 menos 2i, que es igual a 0 0 0 5 menos 10 5 5 menos 10 5. Ya. Entonces esto va a tener, eh, ah, esto va a tener Z e Y libres. Una pregunta. Se me había cortado la luz. Estamos en la P1C. Ya. Entonces, tenemos que Z e Y son libres, ¿cierto? Porque tenemos eh, que esto nos va a quedar 0 y 0. Entonces vamos a tener dos ecuaciones que no nos dicen nada. Y luego vamos a obtener que X es igual a 10 y menos 5Z. Esto es 5X. Luego X va a ser igual a 2 y menos Z. ¿Cierto? Luego vamos a tener que el espacio 2, 1, 0, o sea, que el conjunto 2, 1, 0 y menos 1, 0, 1 son, eh, ese conjunto es una base del espacio propio 1 asociado a 2. Y este es igual al espacio propio 2 asociado al 3. No me olvidado esa parte. Y este bicho es igual al espacio 2 asociado al menos 2. Sí,
Luego tenemos que B1 va a ser igual a, como era el anterior, era 0, 1, 1. Primero armamos la columna de los vectores propios, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Luego lo multiplicamos por la diagonal con los valores propios correspondientes, que serían -3, 2, 2. Luego multiplicamos por 0, 2, -1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, a la -1. ¿Sí? Y B2. Eh, ah, ¿La primera matriz sería la misma o no sería la misma? Acá me responden, se supone. Eh, ¿Tiene que ser esta misma matriz o tendría que ser otra? La misma, pues, ¿no? Efectivamente, porque como tiene los mismos vectores propios, la matriz de vectores propios va a ser la misma. Es lógico. Acá hay cambio o no hay cambio en la del medio. Tampoco, po. En la del medio sí hay cambio, porque los valores propios asociados a cada vector propio son distintos. ¿Cómo saco el piola -1? Con Gram-Schmidt. No sé si lo han visto ya o no, pero es un método como manual para invertir matrices. Que como que agarran M, no una M, por filo, como que lo extienden con una identidad y como que escalonan para todos lados y queda la inversa. ¿Lo han visto o no lo han visto? Yo no le Creo que quise. no. Ya, perfecto. No lo incluí en el auxiliar porque primero no les entró en el control y segundo no estaba seguro si lo habían visto. Probablemente entre en la próxima auxiliar si es que alguien viene. Eh, y eso. Eh, ya. Entonces, acá sería al revés, como habría que cambiar los valores propios porque este ya no está asociado al -3, está asociado al -2. Estos dos ya no están asociados al 2, están asociados al 3 para la matriz B2. ¿Y acá hay cambio? No. Muy bien, no hay cambio. Y con eso terminamos la prueba. Era una pregunta interesante, en verdad, no era particularmente difícil, excepto por la parte de identificar como el argumento para que estos dos tuvieran los subespacios iguales como de manera simple, porque filo, podían resolver los cuatro sistemas y les iba a dar igual. Pero esto es mucho más, o sea, no sé si es más fácil, pero es más corto de argumentar si es que lo ven al tiro. El orden de las columnas de P no cambia. Lo que importa es que ya, esto está asociado al -3, esto está asociado al 2 y esto está asociado al 2. Y acá al revés, esto está asociado al -2, esto al 3 y esto al 3. Yo podría cambiar, por ejemplo, esta con esta. Y daría lo mismo, porque están asociados al mismo valor propio. ¿Cachai? Podría cambiar esta con esta. O podría ser una cosa como, no sé, poner acá el 3, acá el -2, intercambiar esta con esta. En verdad, el orden, lo que importa es que sea consistente con el orden de los valores propios en la diagonal. No tienen que tener ningún orden particular. A mí me gusta ponerlos como de menor a mayor, pero filo, esa es maña mía. No, en verdad acá lo que importa es, ustedes eligen un orden y lo ocupan para todos, tanto para la diagonal como para el P, como para el P que van a invertir. Estos dos sí o sí tienen que ser el mismo. Eso sí que sí. Pero aparte de eso, es solo ser consistente con el otro. Una pregunta aparte. ¿La multiplicidad geométrica siempre es igual a la multiplicidad algebraica? No. De hecho, hay una parte de la B que se me olvidó hacer,
que es determinar si estas no son o no diagonalizables. Postdata, son diagonalizables. No sé si se dieron cuenta. Eh, ¿Por qué? Por lo mismo que dicen Seba y Diego en el chat. Eh, que es que ustedes pueden chequear que es una propiedad que ocupé una auxiliar, la auxiliar pasada, si no me equivoco, que era como de que si es que las multiplicidades algebraicas sumaban n, entonces las geométricas, como son menores, sumaban n, y si no era al revés, una cosa así. Pero eso, estas son diagonalizables. Y además como que, por si había alguna duda, las diagonalizamos, porque esto efectivamente, estos tres bichos son una base de R3. Entonces, como por definición, las matrices son diagonalizables. Porque una matriz diagonalizable sí, solo si Rn acepta una base de sus vectores propios, que es el caso. ¿Cuál sería el problema? Si es que tienen vectores propios que sean LD. Ahí la matriz no es diagonalizable, porque no daría una base. P2, esta es de transformaciones lineales. Vamos a considerar S como el siguiente espacio vectorial. Alguien dijo algo en el chat. Genial. Como el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 0, 0, 0. Ah, encuentro una base. Ya, esto es materia que ya deberían tener súper dominada, así que les voy a pedir a ustedes que tomen las riendas. ¿Qué debería hacer acá? Como, primero, este bicho de acá, ¿es una base de S? Hay que revisar si son LI. Muy bien. Porque es un generador de S. Eso sí que sí. Eso nadie lo duda. A esto le vamos a poner, no sé. A. Notemos que claramente A genera al espacio S. Ni modo. S está definido como el generado por A. Pero puede que eh, A no sea conjunto LI. Así que vamos a chequearlo. Mm, ya. ¿Quieren que lo chequee formalmente o les doy el mito y me lo compran? En el chat parece ser que lo compran, pero alguien no me lo compra diciendo que una base sería conformada por este y por esta. Perfecto. Entonces voy a poner, en efecto, eh, el segundo y el cuarto elemento de A bastan como base. Lo que sí, les voy a dejar propuesto que lo chequeen y les recomiendo que lo hagan porque como hace años no manejamos este tipo de cosas de espacios vectoriales, desde que empezamos con transformaciones lineales básicamente, puede que se les esté yendo un poco a este tipo de skills como ver que algo es una base o ese tipo de cosas, que es filo, se cacha caleta, pero no es trivial como, no puedo no demostrarlo en una instancia de control. Entonces les recomiendo que lo chequen eh, más rápido. Lo escribo como matriz y la escalón. Sí, demostrar que no son LI no debería ser tan difícil. Es claro, escribirlo como matriz y escalonar. Pero el argumento que siempre suele ser medio tricky es agarrar las que tú decís que
bastan para ser base y demostrar que bastan, ¿cachai? Pero eso, sí. Eso. ¿No? O sea, en verdad, ¿no? Es como, si estas dos, como que tenéis que agarrar estas dos, vaya a demostrar que son un conjunto LI. Eso es fácil. Claramente son LI. O sea, estos dos. Pero lo difícil va a ser demostrar que esos dos generan todo el espacio. No es tan difícil, pero no es directo. Ya, tenemos eso. Así, vamos a definir la base B, dada por el 1, 0, 0, 0 y el 0, 1, 1, 1. Es base de... Ya. Y con eso terminamos la A. 0 atado. B. Acá vamos a tener una... Ay, no copié la P2. Filo. Bueno, la vida sigue. Voy a copiar esta parte que va a ser útil. Ya, nos dan eso. Juan, Sí. me quedó una duda en un control, no basta con decir que son LI y por eso son bases. No, porque por ejemplo yo podría agarrar cualquiera de estos solo, donde podría yo agarrar este y digo, bueno, como el singleton que solo tiene este vector, es un conjunto LI, pero no es una base, porque tiene que ser generador, ¿cachai? Tenéis que chequear que el conjunto que a nosotros agarramos, que es este, eh, si yo agarro y genero con ese, sigo obteniendo igual el espacio que teníamos originalmente, ¿cachai? Esto Ah, ya. no es trivial. Y eso es lo que hay que chequear en verdad. Eso es Muchas importante, que gracias. se acuerden que las bases son conjuntos LI maximales, o sea que generan. Eso, de hecho, como dato freak que a nadie le interesa, eso sigue funcionando en dimensión infinita. Como una base en un espacio de dimensión infinita son los conjuntos LI maximales. Ya. Acá nos piden la dimensión de la imagen de T y una base del mismo. Ya. Entonces, primero, eh, tenemos que la dimensión del ker de T es igual a qué. A ver, de nuevo les voy a dar aquí las riendas del asunto porque esta parte es súper sencilla. Así que encuentro que es cool que vayan encontrando como ustedes la línea del argumento que hay que seguir. ¿Qué pasa con la dimensión del ker de T? ¿Dos? Es 2, pero ¿por qué? Vamos pasito a pasito. ¿Por qué ese es de dimensión 2? Claro, la dimensión del ker de T es la dimensión de S, porque ker de T es igual a S. Y esto es igual a 2 porque demostramos que tenía una base de cardinal. Entonces S tiene una base de cardinal 2. Genial. Luego, por TNI, muy bien, la dimensión de R4 va a ser igual a la dimensión de la imagen de T más la dimensión del ker de T. Esto es igual a 2. Esto es igual a 4. Luego la dimensión de la imagen de T va a ser igual a 2. Es importante que se acuerden de cosas como el TNI. Es una gran herramienta, ahorra muchos problemas y es súper intuitiva de usar. ¿Cómo dijiste que el que era 2? Porque el ker de T es ese, por
por lo que dice acá. Y ese tiene la siguiente base, que tiene dos elementos. Y como es una base, el cardinal de la base es la dimensión del espacio. Excelente, casi. Eso. Luego tenemos que encontrar una base de imagen de T. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde podríamos sacarla? Ahí está. Ahí está, eso mismo. Y para la base de la imagen de T, tenemos que eh, sabemos a ciencia cierta que este bicho pertenece a la imagen de T y tenemos también confirmado que este bicho pertenece a la imagen de T. Y tenemos que ambos dos bichos son LI. Es conjunto LI de imagen de T y tiene cardinal 2. Luego es una base. Acá la idea era que se dieran cuenta que tenían como todos los elementos frente a ustedes. ¿Cachai? Que no había nada extraño. Tenían una base, tenían un espacio que era de cardinal 2. El otro también iba a ser de cardinal 2 y les dan dos elementos de ese espacio. Si no eran LI, esta pregunta estaba mal hecha porque no tenían cómo responder. ¿Se cacha? Bacán. Vamos entonces con la C. Determinar T explícitamente. Ay, ya. Esto lo podemos hacer simplemente con el clásico ocupar los vectores de la base canónica y ver qué pasa. Ya, perfecto. Tenemos que T de 1, 0, 0, 0. Una duda. Si tengo una base de dimensión 2 que genera el conjunto, entonces el conjunto también es... No, ojo. Acá está ahí mezclando dos conceptos. Dimensión, a ver, el cardinal es cuántos elementos tiene un conjunto, ¿cierto? Onda, yo tengo... Este conjunto tiene cardinal 3, ¿sí? Eso se ve en intrología. Ahora, la dimensión es un concepto asociado a espacios vectoriales. No existen conjuntos como este conjunto no tiene dimensión. Solo los espacios vectoriales tienen dimensión. Y la dimensión está dada por el cardinal de la base. La dimensión, como no puedo contar los elementos del espacio vectorial, son infinitos. De hecho, son como, si tengo R2, si se dan cuenta, tiene como dos infinitos de libertad, ¿cachai? Tiene el infinito en X y tiene el infinito en Y. Por eso R2 tiene dimensión 2, porque hay dos direcciones, hay dos, la base va a tener dos elementos, por lo tanto, el espacio tiene dimensión 2, pero esto no tiene dimensión. Es importante que se aclare ese concepto y en verdad es una buena pregunta porque puede que yo no haya hecho énfasis como lo suficiente en este punto, pero es importante que entiendan eso. Los conjuntos que no son espacios vectoriales no tienen dimensión, tienen cardinal. Y la dimensión es el cardinal de una base del espacio. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, ¿alguien sabe cuánto vale esto? No callo.
Acá recordemos que S es el generado por 1, 0, 0, 0 y 0, 1, 1, 1. Y algo sabíamos nosotros acerca de ese. 0, muy bien. 0 porque S era el ker de T. Así lo habíamos definido en la parte anterior. Así que claro, como este bicho está en la base del kernel, así que es como super 0. Como no hay por dónde. T de 0, 1, 0, 0. ¿Cuánto vale? Este es un poco más tricky que el resto, en verdad. Este es como el único medio complicadillo del asunto. Así que ojalá alguno de ustedes me diga cómo se hace. Porque tienen control y deberían saber hacer esto. Ahí pues, aplicamos linealidad, ¿o no? Aplicamos linealidad, efectivamente. T, esto es igual a T de 0, 1, 1, 1 menos T de 0, 0, 1, 0 menos T de 0, 0, 0, 1. ¿Cierto? ¿Esto es lo que tenía ahí en mente? Sí. Ya, perfecto. Esto pertenece al quiero. Y estos no pertenecen al quiero. De hecho, pertenecen como a la... Como estos dos nos dan la base del espacio imagen, así que sabemos que son no nulos. Esto nos va a dar 0, entonces. Y esto nos va a dar menos t del 0010, que lo tenemos dado, es 0010, menos la t de 0001, que es 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Sí? Y esto es igual a menos 1, 1, menos 2, 1. ¿Sí? Y ya, filo. Acá como que se spoileó un poco el resto porque t de 0010 es 0010 por enunciado. Y lo mismo con t de 0001 es igual a 1 menos 1, 1 menos 1. Estas dos por enunciado. ¿Cómo supimos el primero? Este, La primera transformación, el vector, el 1, 0, 0, 0. este, ese ¿Sí? es 0 porque este bicho está aquí, está en el quier de t. Entonces, por definición, da 0. ¿Sí? Mm. Ahora, por definición, Es el quier de t porque son todos los vectores es lo tan mismo que la instantes. base. Al meterlos en t, me dan 0. ¿Qué pasó, perdón? Te interrumpí. No, es que, ¿y por qué el KRDT es lo mismo que la S? Lo dice en la parte A, o sea, como entre la parte A y la parte B definimos que el quier de t está dado por eso. No es como por nada que hayamos sacado, sino que lo dice la enunciado. La dice C, sea T, de R4 en R4 lineal, tal que quier de t es igual a S y cumple unas cuestiones con la base canónica. Eso es todo. ¿Sí? No hay nada más Ok. misterio que porque el enunciado lo dijo. Esto también es por enunciado, de hecho. Ya. ¿Hay más dudas con la C? Porque filo. Dado esto, tenemos que eh, t de un vector cualquiera va a ser igual a como esto escrito en la base canónica. Esto es 0, 0, 0, 0. Esto es
menos 1, 1, menos 2, 1. Esto es 0, 0, 1, 0. Y esto es 1 menos 1, 1 menos 1 por B. Esto está dado por las imágenes de la base canónica y como vector por columna. ¿Sí? Lo voy a escribir en rojito por si alguien se le quiere copiar antes del control. Las imágenes de la base canónica en orden como matriz por columna. Y de paso, como tratando de determinar, encontramos la matriz representante de T, lo cual es bacán. Pero la encontramos, ya esto le vamos a poner, no sé, M, y tenemos que M es la matriz que representa a T de la base canónica en la base canónica. Y esto nos va a servir pronto así como ahora. Porque en la D nos dan dos bases que me van a fijar escribir, así que las voy a copiar y pegar. Ya. Entonces sean esos bichos, encontrar la matriz eh, que representa, no, calma, lo voy a escribir como lo escribo. La matriz M que va de B2 a B1 y que representa a T. Creo que así se escribe. Que es una notación que usa el profe, que se la expliqué creo que la clase anterior o la anterior a esa, que habla un poco del orden en el que hay que multiplicar las cosas. Pero voy a escribir qué significa aquí, por si acaso alguien no se acuerda. Esta es la matriz representante de T con B1 en la partida y B2 en la llegada. Así que eso. Ya. ¿Qué es lo primero? Cuando nos vemos con un ejercicio de matrices representantes con bases extrañas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿A qué hora es el control? No estoy seguro. Creo que a las 6, ¿o no? Siempre suelen ser a las 6. Entonces ya, cuando uno se encuentra con un ejercicio de matrices representantes y bases y cosas raras, ¿qué es lo que suele hacer? Lo primero que hay que hacer. De cambio base. Claro. Y para ordenar el cambio de base, hacemos el mapita. El mapa que nos dice, tenemos T, que va de R4, queremos hacerlo desde B1 a R4 con B2. Ya. Pero nosotros, por la parte C, sabemos cómo hacer esto, pero desde la base canónica hasta la base canónica. ¿Cierto? Esto está dado por M, que lo calculamos en la pregunta anterior. Entonces lo que basta hacer es hacer los cambios de base respectivos y ya ganamos, ¿cierto?
Así es. Ya, perfecto. Entonces, a esto le voy a poner puntito rojo, esto le voy a poner puntito rojo. Puntito rojo consiste en, en hacer un cambio de base B1 a base canónica. Ya, ¿y se acuerdan qué pasa cuando yo quiero cambiar de una base random a la base canónica? ¿Esto es fácil o es difícil? Eso es ultra fácil. Ultra fácil, muy bien. ¿Por qué? Porque basta que yo agarre la base B1, la escriba como matriz por columna y se acaba la cosa. Lo siento si les parece pedante que yo pase diciendo que esta cuestión es fácil y qué sé yo, pero es como, en verdad para que se acuerden, es como una mnemotecnia, como, esta es la parte fácil del ejercicio porque es agarrar la cuestión y escribirlo como matriz por columna. Es para que ustedes se acuerden de como, ya, ¿por qué esto es fácil? Porque es fácil. Hoy no, no se ponen hacia el Janito. Ya. Y para el puntito azul, tenemos que hacer un cambio de canónica 4 a B2. ¿Esto es fácil o difícil? Difícil. Peludo. Pero nosotros lo podemos hacer ocupando la mítica trampa de escribirlo como matriz por columna e invertir. Como ustedes no van a saber invertir matrices manualmente para el control, como que probablemente les van a pedir que esto quede expresado como un producto matricial, así que en verdad eh, en verdad como que no hay drama con que probablemente no me citen después en esto, pero probablemente no haya drama con que dejen esta cuestión escrita como una inversa y ya está. A no ser que se los pidan explícitamente, y si llega a ser ese el caso, en la auxiliar antepasada, si no me equivoco, hice una pregunta muy buena para eso. Así que chequenla antes del control. Si es que les da pena que les pregunten como qué pasa cuando hay que ponerla como un producto matricial. O sea, no como que hay que calcular el producto matricial. Porque si no saben invertir esto, como que no pueden sacarlo. Así que tendría que hacerlo de la otra forma. Auxiliar antepasada, si no me equivoco, era una pregunta muy larga. Así que la van a saber identificar rápidamente. Luego, la matriz B2, B1 de T está dada por... Ya, y quiero que me lo digan en orden. ¿Qué es lo que va primero? A esto le vamos a poner M2 y a esto le vamos a poner M3. No hay M1, pero filo. Sí. Primero Acá es la. Primero va la M3, ¿o no? primero va la M3. Muy bien. En la primera auxiliar que hice de transformaciones lineales hago como un resumen, como súper pasito a pasito de cómo encontrar el orden. Y es como una regla también media mnemotécnica que es que lo que actúa primero, multiplica primero. Entonces ustedes imaginan que este bicho tiene que multiplicar a B para aplicar T, ¿cierto? Entonces ustedes ponen un B. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Lo primero que hacemos es pasar por la... Ay, no sé por qué estoy escribiendo esto mismo. Pasar de la base B1 a la base canónica, porque B está en la base B1. Entonces yo lo primero que hago es pasarlo a la base canónica. Entonces lo primero que hago es multiplicar por M2. Luego, ya que tengo eso, después, ¿qué quiero hacer con esto? Lo quiero aplicar T. Así que multiplico por M. Le apliqué T, estoy acá, y luego quiero llegar a la base 2, entonces le aplico M3. Y eso sería.
siempre, esa es la mejor manera, según yo, de acordarse, que lo que actúa primero sobre B multiplica primero a B. Es lógico, ¿cierto? Ojalá sí. Y en ese caso, como que basta escribirlo de esa manera. Y con eso terminamos la P2. Ya. P3. Esta es una pregunta, Ya, pregunta mini. ¿sí? Lil pregunta. Espera, que tengo una cosa dándome ahí. La matriz M principal era. Espera, ¿cuál era la M pelada? M pelada era la que encontramos que era como 0, 0, 0, 0. Después eras menos 1, 1, menos 2, 1, una cuestión así. Ya, perfecto. Ya, 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 gracias. esta de. Aquí no. Esta. ¿Sí? Ya, gracias. Vamos. Un segundo. Se me quedó un poco colgado. Ya, la P3 es una cosa un poco distinta a lo que solemos hacer, pero que es un poco más teórica que las cosas que les suelo preguntar, pero se ha visto también preguntas como estas en controles. Puede que esto lo hayan visto en clase incluso, eh, pero bueno, la vida sigue. Si lo vieron en clase me dicen y me lo salto. Entonces ya. Eh, tenemos que demostrar que una matriz M es invertible, es no invertible, si y solo si tiene cero como valor propio. Oye, aquí tenemos que sacar el determinante de la misma matriz, ¿o no? Y ahí jugar con las dimensiones de los espacios que salen. ¿Cómo? Perdón. Que, o sea, para resolver esta hay que sacar el determinante de la misma matriz y después jugar con las dimensiones que nos arrojan los espacios, ¿o no? Es más simple que ese, diría yo, como no sabría dónde meter las dimensiones. Bueno, puede que ya no lo esté viendo, pero esto, según yo, es como más sencillo. Tengo que si M eh, tiene lambda igual cero como valor propio, esto es equivalente a que lambda igual cero es raíz de p de lambda. No, más bien, ¿qué significa esto? Significa que el determinante de m menos lambda i es igual a cero, ¿cierto? Con lambda igual a cero. No, de hecho lo vamos a hacer como en general. Si m tiene un lambda como un valor propio, es equivalente a que pase esto. ¿Por qué? Porque esto es justamente el polinomio evaluado en lambda. Entonces, como lambda igual 0 es valor propio, esto significa que el determinante de m es igual a 0, ¿cierto? Sí, sí. Y esto es equivalente a que m no es invertible. No sé si esto lo sabían, deberían saberlo, porque se suele ver al principio de valores y vectores propios, porque es como la base teórica de todo el bicho de sacar el polinomio característico y esas cosas. Al final lo que estamos buscando son los puntos donde la m no es invertible
por lo tanto tiene unas soluciones no triviales de la ecuación homogénea. Porque si m es invertible, mb igual 0 solo tiene solución 0. O sea, sí lo vio el profe, pero nunca lo ejemplificó. Ya, perfecto. Esto de hecho yo siempre lo comento como cuando estamos recién viendo matrices invertibles y esas cosas como el lineal. Siempre menciono que existe el método del determinante, pero nunca lo han visto, entonces nunca lo puedo mostrar. De hecho, la primera vez que hice lineal, preparé mi auxiliar, ahí pim pam, y quería demostrar que una matriz no era invertible calculando su determinante, y no lo habían visto, y no sabían calcular determinantes tampoco, entonces fue horrible. Pero bueno, los tiempos pasan, uno madura, aprende de sus errores, así que, en resumen, esta es toda la pregunta. Sí, escribiendo esto un poco más lindo, en verdad, porque igual escribí como un poco a la rápida, esto es una respuesta de control. Eso. ¿Alguna pregunta? En verdad, esto tiene como cero, no quiero decir dificultad porque tenéis que saber las cosas que tenéis que saber, pero si es que tenéis los contenidos como claros, es llegar y aplicar. Tiene cero matraca misteriosa. Es llegar y aplicar propiedades. Y vamos con la P4. Esta pregunta me la encontré yo ayudando a un amigo a estudiar de otra U, ayudando a un amigo a estudiar línea. Y me pareció cool porque es como algo, si bien no es nada fuera del otro mundo en términos de dificultad técnica, es un poco más difícil, no, es un poco más distinto a lo que nosotros solemos ver. Nos dan estos dos espacios. Uy, qué grande. Ya, nos dan esos dos espacios. Este es su espacio de los polinomios de grado 2 como podrán notar, y este es su espacio de las matrices de 2 por 2 a coeficiente real. Ya. Para la A, nos piden encontrar una T de W en U lineal biyectiva. Esto es conocido como un isomorfismo. ¿Por qué? Por cosas de álgebra abstracta que los que se vayan al DIM en bola van a ver. Y creo que se ven intro la álgebra en verdad, así que estoy hablando puras tonterías. Como la cuestión de estructuras algebraicas y morfismos y ese tipo de cosas. Esto se llama isomorfismo porque cumple como ese tipo de características, como de separar como las leyes de composición interna y esas cosas. Qué buen ramo intro la álgebra, así de todo. Increíble. Ya. Acá les voy a dejar a ustedes tomar las riendas. ¿Tienen alguna idea? Era homomorfismo, isomorfismo, no sé, epimorfismo creo que estaba, y había uno que era los inyectivos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero filo, ese no es el tema. ¿Alguna idea de cómo abordar este bicho? Porque esto es una pregunta de control de otra universidad. Tenía que ser que el kernel sea igual a 0 para que sea inyectiva Sí, y que la imagen sea igual a m de 2 por 2. ya. Tenemos eso. Y no tiene que ser igual a m 2 por 2, tiene que ser igual a u, que es un poco más fácil. Ah, claro. Y que la imagen de t sea igual a u. O sea, no es un poco más fácil, pero es un poco más rebuscado. Porque pensemos, de hecho, paremos un poco a pensar. W es su espacio de los polinomios de grado menor, igual que 2, ¿cierto? Así que su dimensión es a lo más 3. Por lo tanto, si t parte en W por TNI, la dimensión de ese espacio imagen no puede ser más que 3. Así que de hecho es imposible cubrir todo M2 por 2 ocupando como partiendo desde aquí. Entonces, tenemos estas dos ideas principales. ¿Cuál? eh, pero ¿alguien tiene Pero alguna idea
específica, como, ¿qué es lo que, cuando estamos estudiando subespacios que tienen condiciones algebraicas como esta media extraña? ¿Qué es lo primero que yo les digo que hagan? Oye, pero espera, o sea, una pregunta que el de W es a lo más 3. Ujú. Entonces como el kernel tiene que ser de dimensión 1, la de la imagen es U porque la de U es 2, ¿no? Eh, no, O sea, porque es N, tiene que ser igual al N de la matriz, ¿o no? esto tiene dimensión cero, primero que todo. Ah, chuta. Eh, y esto tiene dimensión a lo más 3, pero a priori puede ser menos, ¿cachai? Puede tener dimensión uno, porque no hemos hecho lo que yo siempre les digo que hagan, que es estudiar el espacio como agarrar un polinomio y ver qué pasa. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar P en W, ¿eh? Tenemos que P de X es igual a AX cuadrado más BX más C, ¿cierto? Y entonces si yo llego y tomo P de 1, eso tiene que ser igual a más B más C. Y eso tiene que ser igual a 0, por lo que dice aquí. Luego obtenemos que C es igual a menos A menos B. Entonces W tiene dimensión 2. Eso sacamos de aquí. La dimensión de W es 2. ¿Por qué? Porque A y B son libres y C depende de ellos. Si quieren lo pueden chequear, pueden encontrar una base. No, de hecho, en la parte B tenemos que encontrar bases. Pero como acá como intuición tenemos eso. ¿Ok? Esto es intuición. No lo hemos demostrado, pero cómprenme la que tiene dimensión 2. Y, por otro lado, si yo tomo una M en U, misma historia. M es igual a B, C, D. ¿Y qué dice en su definición? Que D es igual a 0 y que C es igual a menos B también. ¿Por qué? Porque A más B más C tiene que ser igual a 0, entonces despejo C. Me queda la misma regla que me queda acá. Así que como que empieza a tener sentido esto de que hay un isomorfismo entre las dos, ¿cierto? Porque tienen como comportamientos súper parecidos. Porque esto va a tener también dimensión 2, intuitivamente. Dimensión de U también pareciera ser 2. De nuevo, esto es solo intuición. Ya, entonces, ¿cuál es el chiste? La idea es, eh, es tomar un polinomio P de X igual a X cuadrado más BX menos A menos B, ¿cierto? Esto es C, acuérdense. Y a través de T, convertirlo en una matriz A, B, menos A menos B, 0. ¿Sí? Entonces, esta justamente es la transformación lineal que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Entonces, proponemos T de ax cuadrado más bx más menos a menos b. Lo voy a escribir como C mejor. Que me entregue a, b, c, 0. ¿Me lo compran? O sea, esto todavía no hemos demostrado nada, pero esta es como la idea. ¿Me entienden cómo la construí y ese tipo de cosas? Porque eso es lo importante acá. Como la idea era que se les ocurriera a ustedes, pero al parecer no se les ocurrió, así que les digo una pequeña ayuda. Esto tiene todo el sentido del mundo, en el sentido, jaja, en el sentido de que como que esto tiene tres coordenadas, pero una depende de las otras dos, y esto exactamente lo mismo. Lo único que hice fue como agarrar el espacio polinomio,
ver el espacio de matrices, caché que, oh, estos dos son iguales, entonces como que me aproveché de esta igualdad lo más posible. Entonces, ya. Dado eso, tenemos que demostrar que es lineal y que es biyectiva. Eh, por demostrar que T es lineal, biyectiva. Ahora, ¿cuál va a ser el chiste? Que yo no voy a demostrar que es lineal. Lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo confío en ustedes. Y si no lo hacen es porque creen que saben, así que también confío en su criterio. ¿Algún problema? ¿Quieren que lo demuestre? ¿O está bien que lo deje propuesto? Justamente se iba a revisar, que no me acuerdo cómo ver si era lineal. Creo que era como bien simple, pero no. Ya. Lo voy a dejar escrito, pero no lo voy a desarrollar. Tenéis que Gracias. demostrar que T de lambda P más Q, donde P y Q son polinomios que viven en W, y lambda es un número real, es igual Listo, a perdón, muchas gracias. lambda T de P más T de Q. Eso. Y gracias, pana. Y para demostrar que T es biyectiva, voy a ocupar las ideas que ustedes me dieron. Quiero demostrar que el quier de T es igual al cero, y esto es directo, pues si tengo que T de un polinomio es igual a 0, 0, 0, 0 de el puntito azul, voy a, como que eso sea igual a 0, me implica que A es igual a 0. Del puntito rojo, obtengo que B es igual a 0. Luego de esto, C es igual a 0. Luego, P es el polinomio 0x cuadrado más 0x más 0. ¿Sí? Y así, T es inyectiva. Perdón, por cierto, como esta clase va a ser descaradamente pesada, nunca hago breaks, en verdad, como, porque normalmente prefiero terminar antes que hacer break, pero acá no voy a hacer ni una ni la otra, porque, filo, la actividad era larga y este control así considero que es importante. Esto es un quiero, en verdad, no sé por qué puse ahí. Lo siento por eso. La imagen de T tengo que demostrar que es igual a doble. No, au. Y esto también es como muy lógico. También vamos a decir que es directo, pues si yo tomo A, B, C, 0 en U, necesariamente em, A, C es igual a menos A menos B. ¿Por qué? Porque me pertenece a U. Y conozco A y conozco B, entonces puedo tomar justo el polinomio que me sirve, como no sé de qué otra manera explicarlo, como tengo los coeficientes dados, eh, entonces yo puedo tomarlo y construirme justo el polinomio que quiero construirme. Y esto, lo único que puede ser medio tricky es demostrar que esto pertenece a W. Sí pertenece, pero hay que escribir como una línea de por qué eso pasa. Luego, ¿y por qué pasa? Porque, porque justo tenemos las mismas condiciones sobre C en U que en W. Entonces, como que el paso va, como va a seguirse cumpliendo. Y como eso es más que nada porque T está bien definida y porque los espacios son como consistentes. Luego, eh, T lineal biyectiva. Eso con la A.
La B es encontrar bases B1 y B2 de W y de U. Voy a copiar de nuevo U y W y acá quiero que ustedes me ayuden. ¿Por qué? Eh, Porque acá es un ejercicio súper... La manera en la que construyamos las bases va a ser súper clave para la siguiente pregunta, así que los quiero guiar por ahí, por el camino correcto. Y quedan 4 minutos, así que hay que meterle un poco de orden. ¿Alguien tiene alguna idea para las bases? Como acá recordemos que P de X tiene la forma AX cuadrado más BX menos A menos P, y que M tiene la forma AB menos A menos B. Entonces, primero que todo, como que ya, cachamos en la parte anterior que este tiene dimensión 2. No lo hemos demostrado, pero estamos casi seguros de eso. Entonces, como, ¿alguien tiene alguna idea de una base? O sea, poner ahí expresarlo con A y B y ahí sacar los vectores, ¿o no? Efectivamente. Esa es una idea que tiene que ser casi un reflejo cuando quieran sacar bases de un espacio como donde tienen expresiones de este tipo, donde tienen como escrito en función de parámetros, es simplemente separar en función de los parámetros y ya está. X cuadrado menos 1 más B por X menos 1. Luego, la base 1, voy a decir que está por X cuadrado menos 1, X menos 1. Y para M, esto va a ser igual a menos A 0, 0, más 0, B menos B 0. Entonces acá puedo sacar el A y el B. Me queda 1, menos 1, menos 1, 1, B, A. Con lo que la base 2 que me están pidiendo va a tener justamente esos dos elementos. Y acá, filo, acá hay que demostrar que son bases, pero lo hemos hecho muchas veces, es demostrar que son es un conjunto Lie y que genera. Y acá como que ya, entre comillas, demostramos que genera. Solo hay que demostrar que son Lie. De entrada, B1 y B2 son generadores, por cómo los construimos. Falta probar que son Lie. Eso por un lado. Y, y eso con las B. Me quedan 2 minutos para hacer las C. Genial. ¿En qué se demuestra que un conjunto genera? ¿Qué varios pero no encuentro nada explícito en las preguntas? Eh, Creo que como en los primeros de... Ay, se me están echando por el audífono. En los primeros de espacios vectoriales, bases, generadores y esas cosas, debería ser por ahí, pero vamos... La noción básica es que tú dices que agarras un B en W y tienes que demostrar que existen alfa y beta números reales, tal que B es igual a alfa por el primer bicho de tu base más beta por el segundo bicho de tu base. O sea, de tu generador. Así el conjunto B1, B2 es generador de W. Esa es como la noción. Ya. Y la última, la parte C, puede que me pase 5 minutitos, se van a perdonarme. La parte C piden demostrar, o sea, encontrar la matriz representante de B2, B1, de T. Acá no sé si no creo, según yo, que valga la pena como... En verdad estos no son espacios completos, no sé si se dan cuenta de eso, son como subespacios de cosas. Así que no podemos como hacer la clásica de ocupar la base canónica para nuestro apoyo, porque estos espacios, como son subespacios como propios de los espacios como correspondientes, que son los polinomios y las matrices, no tenemos bases canónicas. No podemos hacer el típico chanchullo de hacer el mapita, darnos la vuelta y estamos. Así que tenemos que aplicar como
a, ¿cómo se llama? Tenemos que aplicar como volver a lo básico de las matrices de transición. Matrices representantes, en verdad. Tenemos qué cosa? Tenemos dos espacios de dimensión 2 y tenemos que perfecto. Tenemos que tengo un polinomio X, tengo un polinomio P que vive en W, ¿cierto? P es igual, P de X es igual a A por el primer polinomio de la base, más B por el segundo polinomio de la base. Entonces esto escrito como vector de R2 es AB, ¿cierto? Sí. Ya. Y si yo agarro T de P, va a ser igual a B, A menos B0, que es igual a A por el primer bicho de la base, más B por el segundo bicho de la base, ¿cierto? Entonces esto, escrito como vector de R2, también tiene la forma AB, si se dan cuenta, ¿sí? Como por la manera en la que nos construimos las bases es que pasa esto. Esto no siempre pasaría. Si hubiésemos tomado bases más, como más rebuscadas, no sería el caso. Pero este es el caso. ¿Y qué pasa con esto entonces? ¿Alguien tiene el mito de cuál es la matriz? Ya les di todas las respuestas en verdad. Solo tiene que llegar alguien y dar el gran paso. AB o no. No, calma. Eso sería Sería 1-0. 1-0. No, no, como. O sea, yo creo que es como una identidad, ¿no? Es la identidad, efectivamente. Ya. Hay todo un rollo de por qué esto es así. Es por cómo nos dimos las bases, en verdad, y un poco porque la forma, porque los espacios tienen la misma forma, por decirlo así, pero tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque los espacios son exactamente iguales, ¿sí? Como, no sé si me lo compran, no sé si es como aquí la experiencia hablando, qué sé yo, pero los espacios son exactamente iguales. Yo tengo un ax cuadrado menos a, o sea, tengo un ax cuadrado menos 1 más b por x menos 1, y si lo paso por t, obtengo un a por 1 menos 1, 0, 0, más b por 0, 1 menos 1, 0. En verdad el espacio es exactamente lo mismo, como esto y esto son iguales. Esto y esto también son iguales. ¿Sí? Como, de hecho, t de esto va a ser, como si a esto le pongo, no sé, B1 y esto le pongo B2, esto es t de B1, de hecho, y esto es t de B2. Y por eso esto funciona como una identidad. De hecho, ese es como el rollo más matraquero de por qué esto es una identidad. Es porque esto mapea justo a esto y esto mapea justo a esto. En T. Es porque es biyectivo, nada que ver. Tiene que ver que sea biyectiva. Si esto no fuera biyectivo, no tendríamos por dónde tener que la identidad es la matriz representante. Pero, más allá de eso, tenemos que esto es la identidad por cómo nos construimos las bases. Nos construimos las bases de manera que T del primer bicho de la base era justo, no sé si esto le pongo H1 y H2. Esto era justo el primer bicho de la otra base. Y T del segundo bicho de la primera base es el segundo bicho de la segunda base. Como, todo esto tiene como una construcción súper, súper, súper particular, que es como que dado que los espacios son iguales, dado que construimos como con bases adecuadas, por eso nos dio la identidad. Pero esto, como si lo quisieran escribir, entre comillas, en términos de la base canónica, eh, esto sería como un cambio de base, como si quisieran escribir esto como una transformación de los polinomios en, ¿cómo se llama esta vaina? En las matrices,
esto no sería biyectivo y tendría otra matriz representante, porque acá sí podríamos tomar las bases canónicas correspondientes de los espacios dados. Entonces nos daría una cuestión, nada que ver. Pero esto es como, primero que todo lo redujimos a dimensión 2, porque al tratar en como en los espacios completos, tendríamos acá dimensión 3 y acá dimensión 4. Entonces la matriz no sería de 2 por 2. ¿Cachai? Lo que hicimos fue que como nuestras bases tienen 2 elementos a cada lado, nosotros podemos escribir nuestros bichitos como elementos de R2, cosa que no siempre podríamos hacer. ¿Cachai? Es todo un rollo porque esto como sucede. Y como a los que les interesan este tipo de cosas, se pueden dar millones de vueltas como tratando de sacarle como toda la maña a este asunto. Como, en verdad, esto probablemente, si bien es útil para un control, probablemente no les pregunten cosas de este estilo. Como nunca se suelen preguntar transformaciones en espacios propios, que son como subespacios estrictamente más chicos que un espacio vectorial, pero si es que llegara a pasar, y aunque no llegue a pasar, es súper útil que entiendan las transformaciones como a este nivel, porque es como un poco más profundo de lo que se suele pedir en muchos, como para los controles de lineal. Y esto es una prueba del ODP, como en verdad, como siempre basurean al ODP, como, o sea, no solo ODP, pero siempre se suele basurear a otras universidades, porque nosotros aquí somos como los del rigor y qué sé yo, los matemáticos de verdad son los que salen de la Chile. Y esta es una pregunta de control que nunca vaya a ver en muchos, porque nunca se ven cosas como, que igual no es nada del otro mundo, es transformaciones lineales en subespacio, pero nunca se ve. Vemos subespacio y vemos transformaciones, pero nunca los vemos a la vez. Así que eso, para pensar, señores. Voy a dejar de grabar alguna duda.